En estos próximos 30 minutos voy a tratar de hablar de una manera tal vez práctica y proponer al final una estrategia para que a la cabecera de la cama logremos programar la PIP individualizada para nuestros pacientes de una manera, como les menciono, práctica y pues tratando de hacerlo efectivo. Pues con respecto a la programación de los parámetros ventilatorios en un paciente con SDRA, tenemos mucha evidencia acerca de cómo programar el volumen corriente, acerca de cómo programar la presión plató y acerca del impacto en mortalidad que esto puede generar. Pero a pesar de toda la gran, digamos que cantidad de estudios que hay acerca de PIP, todavía no sabemos cómo hacerlo de la mejor manera. No hay una mejor manera, al parecer, aún basada en la evidencia que impacte en mortalidad y que impacte en resultados, y por eso la importancia de revisar estas propuestas. Hay sí identificado que hay un grupo de pacientes que parecen ser que sí se benefician de una estrategia de PIP probablemente alto y que vamos a llamar respondedores, y hay otros pacientes en los que tal vez si programemos un PIP alto lo que vamos a inducir son efectos deleterios tanto a nivel pulmonar como hemodinámico. Tenemos métodos imagenológicos, gasimétricos, métodos acerca de buscar el mejor punto de la mecánica de la protección pulmonar, pero cada uno de ellos busca aisladamente su objetivo de presión arterial de oxígeno, de mejor compliance, y como mencionamos, ninguno de estos por ahora parece impactar de manera contundente en mortalidad. Digamos que un punto de equilibrio que tenemos que buscar, porque cuando programamos el PIP más bajo de lo que el paciente necesita, entramos en una disminución de la compliance en atelectrauma y en lesión pulmonar, y cuando nos pasamos de un punto y lo programamos más alto de lo que realmente lo requiere, nuevamente disminuimos la compliance y exponemos a nuestro paciente a la lesión pulmonar. Entonces, es importante esto, y también dentro de la charla vamos a dilucidar el por qué PIP no es igual a oxigenación. Mi mejor PIP no debe ser aquel que mejor oxigenación me dé, y muchas veces programar un nivel de PIP que tal vez desature un poco al paciente no debe darnos temor, porque realmente no es el objetivo que debemos buscar. Entonces hay muchas razones por las cuales un paciente con SDRA basado en su fisiopatología requiere una estrategia de PIP, ¿cierto? Entonces el peso del pulmón de un paciente con SDRA puede aumentar hasta 2 veces, y este peso del pulmón de manera generalizada sobre todo recae sobre la parte dorsal o dependiente del pulmón, sumado al peso del corazón, sumado al peso de el peso de la cavidad abdominal en algunos casos, y esto va a llevar al cierre prematuro independiente de la fisiopatología que tiene el paciente, y esto va a empeorar como a manera de bola de nieve el deterioro de nuestro paciente. Nosotros tenemos en SDRA una disminución del tamaño del pulmón aireado, que es lo que llamamos el baby lung, y esto se traduce en una disminución de la capacidad residual funcional, de ese volumen que al final de una aspiración normal, y precisamente ahí es donde nos va a impactar el PIP, va a aumentar la capacidad residual funcional en los pacientes que lo permitan. Tenemos membranas hialinas, edema intersticial, y otra cosa sumada de la que hablo también con mis estudiantes, y son las atelectasias por reabsorción de ese tejido que está sano, pero debido a que nos vemos obligados a utilizar altos niveles de FiO2 para lograr aumentar la presión arterial de oxígeno, también lesionamos nuestro tejido pulmonar con la FiO2. Entonces, tenemos acá de manera como imagenológica resumida la fisiopatología y el problema del paciente con SDRA, y es que en un paciente sano tenemos al final de la expiración todo este pulmón abierto, disponible para hacer intercambio gaseoso, y como en un paciente con SDRA podríamos definir 3 zonas principales. Una zona donde todavía hay alvéolos abiertos, que usualmente está localizada en la posición ventral,
Otra zona que está en una especie de transición en donde la vía aérea todavía se comunica con el alvéolo y por medio de una presión podríamos abrir esos alvéolos, y hay que tener en cuenta que en SDRA y en algunas lesiones pulmonares hay alvéolos que a pesar de la máxima PIP que utilicemos no vamos a poder abrir porque están ocupados por material inflamatorio, viscosos o están cerrados completamente, y eso representa esta zona posterior que no vamos a poder abrir o reclutar por más que lo queramos, y esta tal vez va a ser nuestra zona objetivo a abrir, y esta va a ser nuestra zona objetivo a cuidar para no sobredistender. Entonces esto es el baby long, una disminución de la capacidad residual funcional y un volumen disponible para ventilar. El SDRA entonces no es un pulmón rígido, sino que representa lo que es un pulmón pequeño debido a este cierre de alvéolos, al menos en su estadio inicial. Entonces, cuando programamos adecuadamente nuestro PIP, realmente esto es lo que buscamos, aumentar la capacidad residual funcional, y esto nos va a llevar a disminuir el shunt, el estrés, el strain, a movernos a un mejor punto de nuestra curva presión-volumen para poder lograr ventilar al paciente sin sobredistensión ni atelectrauma, y pues también vamos a tener otro efecto derivado que es disminuir la resistencia de la vía aérea. ¿Y qué pasa cuando programamos de manera inadecuada nuestro PIP? Pues inducimos lesión pulmonar. Entonces con nuestra programación podemos disminuir la probabilidad de la lesión pulmonar, pero también podemos producir lesión pulmonar por medio del atelectrauma, muchachos, y el atelectrauma ha demostrado ser casi tan malo, o inclusive en algunos estudios más deleterio que la sobredistensión. Entonces, ni muy bajito ni muy alto, y ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio para evitar el atelectrauma, la sobredistensión y algo que no pensamos casi nunca, y es en la disminución del gasto cardíaco. Es en la parte hemodinámica que alteramos con nuestra programación de PIP, y para muchos puede ser muy sencillo que busco mi nivel de PIP alto, se le bajó la presión arterial al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Líquidos, vasopresor, y más líquidos y más sobrecarga, y eso fue una de las enseñanzas que nos dejó la programación de PIP en los pacientes con COVID, donde utilizamos PIP altos, empezaba a aumentar la presión venosa, poníamos más líquidos, más presión venosa, más falla renal, más disfunción multiorgánica. Entonces, dentro de todo lo que vamos a hablar, parece ser que no es tanto el pulmón el que predomina en importancia en el SDRA, si lo que se compromete es la parte hemodinámica, y ahí siempre sigue primando la parte cardiovascular y el corazoncito. Entonces, en 1967 se describió por el doctor Asbaugh y su grupo de colaboradores la primera intervención de PIP en pacientes con SDRA. Fueron 12 pacientes, y a los 5 que estaban como ya medio evolucionando hacia el punto de no retorno y ya no teníamos nada más que hacer, decidieron poner PIP, decidieron poner CPAP, PIP, y de los 5 pacientes a los que les pusieron, 3 sobrevivieron. En el otro grupo de 7 pacientes a los que les intervinieron médicamente, 5 murieron. Entonces, desde 1967 estamos en la búsqueda de cómo programar el PIP para tratar de tener impacto en mortalidad y en los mejores resultados. Y algo también muy bonito de este estudio desde hace mucho tiempo, uno ve que es que desde hace mucho tiempo estamos pensando las cosas que seguimos buscando ahora, y es cómo describen el PIP, a pesar de que es la piedra angular, podríamos decir, de este paciente con SDRA, a pesar, no es el PIP el que va a resolver el problema de oxigenación de mi paciente, va a mantener unos alvéolos abiertos, va a prevenir que progrese la patología del SDRA, mientras nosotros con los antibióticos, con el manejo médico, con la restricción hídrica, con el tiempo, logramos que esas consolidaciones vayan a resolver. Entonces, una de mis personas preferidas en la medicina, entonces,
Seguimos en la búsqueda del santo grial, del PIB ideal. El PIB ideal es una palabra ideal que cada vez estamos dejando más de lado, porque PIB ideal, así como el monitoreo ideal, así como tantas cosas, incluye tener muchas cosas perfectas y controladas al mismo tiempo. Tener el punto de mejor compliance, mejor oxigenación, que evite la telectrauma, que reclute, que no sobredistienda y que no disminuya el gasto cardíaco. Y con nuestros estudios, sobre todo con nuestros estudios, con los estudios a nivel mundial, sobre todo en impedancia, en tomografía e impedancia eléctrica, se ha demostrado que cuando reclutamos, a la vez estamos sobredistendiendo, o sea, no hay reclutamiento sin sobredistensión, y probablemente esa sobredistensión muchas veces impacte en gasto cardíaco, impacte en otras variables, e inclusive impacte o no, o deteriore la oxigenación, y no nos debe dar miedo en ocasiones que se deteriore la oxigenación con nuestra programación del PIB. Ahorita vamos a hablar un poco más de la parte de la oxigenación. Entonces, no existe el PIB ideal a la luz del día de hoy, no existe el PIB ideal, no existe un punto, un número que vayamos a programar en el paciente, que nos ponga al paciente en el pulmón en este estado ideal. Entonces, resumiendo brevemente, que la idea es enfocarnos a algo un poco más práctico de lo que realmente podemos hacer hoy en día. Inicialmente el PIB se basaba en la estrategia de búsqueda del PIB desde los 70s, después de que se empezó a utilizar hasta los 90s, mucho en la oxigenación, y subíamos el PIB para lograr la oxigenación, y entonces empezaban los pulmones a estallar y a poner tubos de toracostomía bilaterales profilácticos, y después se empieza a pensar también ya en la parte más de la mecánica y de la protección pulmonar, con estos puntos de inflexión para poner a mi paciente en la mejor posición dependiente para la compliance, pero ya ahora nos hemos ido enfocando, después de tantos resultados, más en la protección pulmonar, y vamos de esto, que esto a mí realmente no me gusta, que son las tablas de PIB FiO2, el índice de estrés, si el pulmón es reclutable o no, estudios imagenológicos como la tomografía, que no es práctico llevar a un paciente a tomografía para ver si el pulmón se abrió o no, y otros que están en curso como el ultrasonido, que aún no ha sido validado como tal para utilizarlo a la cabecera de la cama con impacto en la programación, la tomografía de impedancia, y esto que es acerca de lo que vamos a hablar probablemente, y es acerca de lo que se está hablando más hoy acerca de la programación de PIB en este tipo de pacientes, que es el índice de reclutamiento-inflación. Entonces, hemos obtenido aprendizaje, o sea, todos estos ensayos y error de estudios no han sido en vano, tenemos unas pistas de hacia dónde podemos ir con el paciente en SDRA, y hemos tenido aprendizaje de los estudios, por ejemplo, el estudio del doctor Gattinoni hace más o menos bastante tiempo, 2006, en donde él se atreve a meter a los pacientes al tomógrafo y a diferentes niveles de PIB, ir haciendo imágenes para mirar qué pacientes desde un inicio hasta un final de un PIB máximo se lograba la apertura alveolar y en cuáles no. Y miren estos pacientes, este paciente en el que probablemente tiene una lesión consolidativa posterior, cómo esa consolidación no es susceptible, las lesiones consolidativas usualmente no son susceptibles de apertura mediante la PIB, y acá lo que estoy haciendo es sobredistender y lesionar el pulmón sano. Pero como estos pacientes que empiezan estando en peores condiciones, menor compliance, menor PAFI, menor condición de oxigenación, realmente son los que responden dramáticamente a los niveles de PIB alto. Entonces, como les decía, desde este estudio nos mencionaban, a pesar de que usted utilice niveles de PIB altísimos, hay regiones del pulmón que no se van a lograr abrir y que requieren de tiempo, pero desde el 2006 nos dicen que los pacientes que tienen mayor potencial de reclutabilidad, los que más se pueden beneficiar de PIB alto, son los de pulmones más pesados, peor oxigenación y peor compliance. Y desde el 2006 estamos luchando
desde el 2006 estamos luchando, tratando de encontrar el PIB, pero cuando vamos a ver los estudios, meten a todos los pacientes en la misma bolsita, paciente del SDRA leve, moderado a severo, y a todos los exponen a PIB alto versus PIB bajo, y muy probablemente es una de las razones por las cuales aún no hemos podido tener adecuados resultados. Entonces, acá también se empieza a hablar de la necesidad de evaluar primero si ese paciente es reclutable o no es reclutable para poder establecer mi estrategia de PIB. Y muchos estudios, 3 metaanálisis de los estudios más grandes en SDRA, con una heterogeneidad importante, que finalmente en sus conclusiones nos refieren que no pueden hacer una recomendación acerca de si el PIB alto impacta en mortalidad. Parece ser que no impacta en barotrauma en estos metaanálisis. Al parecer los resultados no se modifican por maniobras de reclutamiento, y nuevamente sí mejora la oxigenación, pero parecen que los que más se benefician nuevamente a 2021 nos dicen casi que lo mismo que nos dijo el doctor Gattinoni por allá, y es que los que más se benefician son aquellos que están en peores condiciones, probablemente SDRA moderado a severo. Y acá hay otra, digamos que dato importante de estos estudios, y es qué es PIB alto y qué es PIB bajo, ¿cierto? ¿De dónde sale o quién dijo que un nivel de PIB era considerado alto o bajo? Y estos, digamos que niveles de PIB alto o bajo vienen como de los promedios de PIB que se utilizaron en estos estudios, y que arrojan como resumen estos metaanálisis, en donde el promedio de PIB alto era un PIB a partir de 11 hasta 18, y un PIB bajo de 6 a 11. Entonces, esa es una manera, digamos que objetiva, de acuerdo a los metaanálisis, pero algunos consideran simplemente tomar a partir de 12, como el grupo del doctor Brochard, de 12 para arriba es PIB alto, de 10 para abajo es PIB bajo, y ¿qué pasa de 10 a 11? ¿Qué pasa con 11? Pues no, está como ahí en la mitad, no sabemos. Pero esto es un parámetro y es un punto de aprendizaje importante para la estrategia que vamos a utilizar al final. Entonces, mensaje: individualizar una PIB alta a aquellos pacientes con mayor potencial de reclutamiento, es lo que nos dicen persistentemente los estudios. Y entonces, pues no tenemos, no sé si ustedes tienen, no creo que tengamos tomografía de impedancia, que es un método bastante interesante, balón esofágico para medir presiones transpulmonares, ¿no? Acá en el eje cafetero por lo menos no lo tenemos, tenemos que volvernos prácticos, y allí es donde empezamos a pensar en las variables de las tablas de PIB-FiO2 o en la parte de la mecánica respiratoria, nuestra mejor DP o nuestra mejor driving pressure o compliance, que es lo mismo. Buscar la mejor driving pressure equivale a buscar el mejor punto de compliance, y cuál es mejor a la cabecera del paciente de manera práctica. Y tratando de comparar estas dos medidas para buscar la PIB ideal, dentro de algo interesante que nos muestra este estudio es cómo cuando utilizamos estas tablas de PIB-FiO2 para titular o para encontrar el mejor PIB, cuyo objetivo allí va a ser la mejor oxigenación o saturación, tendemos a utilizar niveles de PIB más altos comparado de cuando lo hacemos con una búsqueda de la mejor driving pressure, ¿cierto? Entonces, esta es una razón que lo cuestiona uno, porque las tablas de PIB-FiO2 no tienen en cuenta la mecánica del paciente, ni la DP, ni la plató, simplemente ensayo de error, FiO2, saturación, PIB. Y en este otro estudio interesante, en donde tratan de mirar qué pasa cuando titulo parámetros ventilatorios basado en driving pressure versus basado en oxigenación, realmente el que tiene una correlación directa con el riesgo de mortalidad, con la muerte, es titular la PIB basado en la mejor driving pressure o compliance versus la PaFiO2. Entonces esto es un mensaje tal vez para llenarnos de motivos en ausencia de la evidencia, que rotundamente nos diga, venga, tabla de PIB-FiO2 no,
parece ser no correlacionarse con resultados en mortalidad. Y algo más que han aportado los estudios fisiológicos, cuando yo subo el PIB, 1/3 de los pacientes van a mejorar su saturación, pero no porque abrí unidades alveolares, sino porque disminuí el gasto cardíaco. Y esa disminución del retorno venoso va a llevar a que ese poco volumen que retornó a la parte de la circulación pulmonar se redistribuye a unidades que no tienen vasoconstricción hipóxica, a unidades alveolares que sí hacen intercambio, y eso de una u otra manera reduce el shunt, pero no de la manera que nosotros queremos hacerlo. Entonces, acá nos quedamos con la… ¿Ya? ¿Cuánto falta? 5, 3, 2. Bueno, entonces, con respecto a la compliance o a la driving pressure, que después, como estos estudios, nos va sonando como el mejor método a la cabecera de la cama, en este estudio de impedancia que nos muestra las zonas aireadas y reclutadas y las compara con la parte de la compliance, y miren esta sorpresa, tenemos acá en azul, eso es como un azul, sí, en azul, las zonas que están hiperinsufladas, y acá en negro las zonas que están colapsadas. Idealmente nuestra mejor PIP debería ser aquella, por impedancia, que produzca miti-miti, sobredistensión y algo de atelectasias, pero no ninguno de los extremos, y podríamos decir que ese punto tal vez está alrededor, no sé, acá de 10, 12, pero cuando comparaban ese punto de mejor aireación y no tanto atelectrauma, se dan cuenta que la mejor compliance realmente no está ahí. La mejor compliance estaba por acá más arriba, en una zona donde había más sobredistensión. Entonces la compliance nos da una imagen global de lo que está pasando en el pulmón, en teoría, pero no de diferentes partes regionales que están sufriendo fenómenos de hiperinsuflación. Entonces esto lo deja uno muy desinflado, o sea, cuando uno tal vez busca su mejor PIP por medio de la compliance o la ADP, tiene que tener cuenta que probablemente ese mejor PIP que uno escoja está en un lugar de sobredistensión. Sin embargo, este estudio fue muy bonito, y acá nuevamente vemos que nuestra mejor compliance al parecer no es tan ideal para mirar ese punto de mejor mecánica de nuestro paciente. Estudio que va en curso por el grupo PLOG, de estos diferentes señores que escriben casi todo lo que leemos, están tratando de hacer como un método para reclutar, para titular el PIP por impedanciometría, y esto yo lo tomé realmente de una presentación del doctor Amato, en donde tenemos que acá sí parece correlacionarse en estos estudios este punto de mejor PIP por impedancia con el punto de mejor compliance, ¿sí? Aunque acá hay un pedacito en donde uno podría tender a sobredistender. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen, las últimas guías no nos dicen nada, o sea, uno se va a ir a buscar el punto donde hablan sobre el PIP y no nos dicen nada, nos dicen que no nos pueden recomendar nada, no nos pueden recomendar ni que calculemos la PIP por DP ni por mecánica, ni que lo hagamos por tabla de PIP FIO2, o sea, no se comprometen con nada, ¿cierto? No podemos hacer una recomendación, entonces cada uno haga lo que usted mejor quiera, puede hacer por el paciente. Y dentro de los expertos, sin embargo, dentro de sus comentarios nos hablan de que esta mejor PIP estrategia no ha sido definida, y nuevamente nos habla de que evaluemos el potencial de reclutamiento. Y pues, ¿cuánto me queda ya? ¿Sí? Bueno, así viene la parte larga, no, mentira, no, ya. Entonces, ¿qué es la reclutabilidad? Entonces ya nos mencionan, venga, DP y compliance puede ser lo mejor, pero también evalúe si el paciente es reclutable. Entonces son como los dos mensajes grandes que creo que me quedan y que les quería, digamos que hablar el día de hoy. Y la compliance no es programar un PIP y que ese PIP me aumente un volumen. Siempre que yo programe o aumente el PIP, debe entrar un volumen. De acuerdo a la compliance de ese pulmón, hay un volumen predicho para entrar por el PIP
que se va a convertir en la capacidad residual funcional. Reclutar es cuando programo ese PIB y obtengo un volumen mayor al que yo esperaba para mi nivel de PIB, y esto eso está en los textos de fisiología ventilatoria desde el 2009, 2013. Tenemos esta maniobra de reclutamiento, esta maniobra en donde durante un cambio de PIB alto a un cambio de PIB bajo, midiendo el volumen expiratorio, podemos saber si lo que salió fue lo predicho para la PIB o si salió más de lo que yo esperaba, y entonces recluté. Y basado en este parámetro es que el grupo del doctor Brochard y Lu Chen nos tratan de traer este índice de reclutamiento e inflación. Y entonces acá les traía un ejemplito de cómo cuando un paciente tiene una compliance de 20 mililitros por centímetro de agua, tiene un volumen tidal programado de 400 y un PIB de 5, tengo un patrón de SDRA, unidades cerradas, unidades abiertas, que son las que van a tener la capacidad residual funcional, y como si yo aumento 10 centímetros de agua, para esta compliance, al aumentar 10 centímetros de agua, el volumen por PIB va a aumentar 200 mililitros, ¿cierto? Y esto va a aumentar mi capacidad residual funcional, ¿cierto? Y en este paciente, si yo hago una maniobra expiratoria en donde vuelvo a bajar el PIB y miro el volumen exhalado, va a ser exactamente el volumen tidal más el volumen esperado por PIB. Pero en el paciente que yo recluto y aumento esos 10 centímetros de agua y abro unidades alveolares, no solamente van a ser los 200 esperados por la PIB, sino probablemente un volumen adicional, y ese volumen adicional lo voy a poder evaluar cuando haga esta maniobra de descenso de la PIB y cuantifique el volumen expirado. Entonces en esto se basa este índice de reclutamiento e inflación, en donde traen un mensaje muy chévere que creo que no lo hacíamos de rutina hasta que ellos no lo traen a colación, y es iniciar desde un punto de apertura de la vía aérea. Acá es donde empieza la maniobra, donde podemos empezar desde un PIB de 5 o un nivel de PIB más alto, si es el punto que encontramos como punto de apertura masiva de las vías aéreas y alveolares. Y pues esta maniobra creo que tal vez es conocida y pues no la voy a tanto explicar acá por cuestiones de tiempo, pero la propuesta de este índice de reclutamiento e inflación, que me va a pasar esto un poquito más rapidito, ¿cierto? Sí. No pasa. El objetivo de esta maniobra es obtener dos valores principales: la compliance del volumen reclutado sobre la compliance del baby long, la compliance de este volumen que abrí, que va a ser el volumen que recluté sobre el cambio de presión que generé en la maniobra, sobre la compliance del baby long, que es el que va a quedar cuando ponga PIB de 5. Y si el valor me da mayor o igual a 5, se considera el pulmón reclutable. Y si mi pulmón es reclutable, quiere decir que puedo utilizar un PIB alto, y un PIB alto es considerado como un PIB tal vez mayor a 12 o 11 u 11. Entonces, la propuesta, ya para terminar, faltan como dos diapositivas. La propuesta es la siguiente, basado en la luz de la evidencia que tenemos hoy en día, basado en que no hay recomendación fuerte en nada, y basado en que es la mecánica lo que tenemos a la cabecera del paciente, es que nuestro paciente con SDRA apliquemos inicialmente el índice de reclutamiento e inflación. Y si el índice de reclutamiento e inflación nos da mayor o igual a 5, considere que ese paciente necesita un PIB mayor o igual a 12. ¿Cómo lo titula el grupo del doctor Brochard? A partir de 12, va subiendo su nivel de PIB, y cuando llegan a una plató de 30 dicen, listo, ese es mi PIB, ¿sí? Entonces si con 12 llegué a plató de 28, le subo a 13, y si con 13 a 29 a 14, y en 14 me quedo, ¿cierto? Una propuesta es que tal vez teniendo un poco más en cuenta la parte de la mecánica, si llegamos a 12, venga, entonces si llegamos a 12, busquemos entre 15 y 12, entre 18 y 12, ¿cuál es el punto de mejor DP y compliance para proteger ese pulmón? Entonces es una combinación de la reclutabilidad y también de la parte de la mecánica. Si el índice de reclutamiento e inflación me da menor o igual a 10, entonces ¿qué hace el doctor Brochard? Disminuye el PIB de 10, 9, mira en qué punto se desatura, se desaturó,
lo dejo por encima, es bastante práctico, de pronto unas veces se complica mucho, pero nuevamente la propuesta y lo que hacemos pues dentro del grupo de trabajo donde estoy es evaluar por debajo de 10 cuál sería el punto de mejor DP y mejor plató. Eso sería como la propuesta. Y en conclusión, no existe un PIB ideal. Todo reclutamiento va de la mano de una sobredistensión. No hay un método ideal para medirlo tampoco. Parece ser que los pacientes con mayor potencial de reclutamiento, o sea, menor compliance y menor PAFIO2, son los que se van a beneficiar de un PIB alto. A guiar la titulación de la PIB por oxigenación no es adecuado y probablemente deberíamos abandonar esas tablas de PIB FIO2 y guiar la PIB por compliance o su equivalente DP se correlaciona con una menor mortalidad y una tendencia al equilibrio entre el colapso y la distensión, y no olvidar priorizar la inestabilidad hemodinámica, priorizar la estabilidad hemodinámica sobre mi nivel. Que mi paciente reclutable está bien, pero con el PIB de 12 se hipotensa, probablemente ese PIB no es adecuado para ese corazón ni para esa condición cardiovascular de mi paciente. Ay, no puse la de gracias. Muchas gracias, muchachos.